Vámonos a entrar a Romanos capítulo 10. Ya lo habíamos empezado, no lo pudimos terminar en el día de ayer. Y si Dios nos permite entrar en Romanos capítulo 11. Es de gran interés para mí, se lo digo en serio, que usted entienda Romanos capítulo 11. ¿Por qué? Mire, escúchame iglesia, por el amor del Señor. Usted y yo estamos bajo el nuevo pacto en Cristo. El pacto con mejores promesas, ya no condenados por la ley, o sea, ya por la propia ley que muestra el pecado, sino que hay una relación diferente con esa ley. También el cristiano tiene una relación diferente con el pecado. Cristo paga esa condenación que teníamos nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y los que están en Cristo, ya para ellos no hay condenación. Ahora, pero hay algo que yo no puedo pasar por alto, ¿ok? Y eso hay que tratarlo con mucho respeto. Y es el hecho que de todas las naciones en el mundo, Dios escogió a Israel. Escúchame, Dios escogió a Israel. Lo cierto es que Dios hizo pacto con Israel. Una de las cosas que aquí en la propia epístola a Romanos se le está reclamando, señores, a los judíos, es que se le dio la ley, se le dio las ceremonias, se le dieron las promesas, se le dio todo y aún así rechazaron al Mesías. ¿Ok? Pero yo no puedo pasar por alto que Israel propiamente, el Israel de Dios, no todo Israel, ojo con eso, porque lo hemos visto aquí también en Romanos capítulo 9, no todo Israel es el Israel de Dios. Hay un remanente que viene a través de la línea abrámica, ¿ok? Yo no tengo problemas. Israel, 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 el Israel de Dios por la línea abrámica, ¿ok? Ese es el linaje escogido de Dios. Pero yo no lo puedo pasar por alto. Yo no puedo caer en una posición antisemita, entiéndase, de querer rechazarlo, pero tampoco me puedo ir tampoco al otro extremo, que es el sionismo teológico, que si la nación de Israel estornuda, el mundo se va a acabar. Y eso tristemente es lo que está pasando. Se ha generado una especie de idolatría hacia la nación de Israel y eso, mi amado, créeme que para nada beneficia. ¿Por qué? Porque no me va a permitir ver realmente bíblicamente cuál es la posición que tiene Dios ante ellos, como la nación escogida, como el pueblo escogido de Dios. Hay una historia bíblica, señores, que involucra a este pueblo, al pueblo de Israel. Entonces yo debo entender, ojo con esto, yo debo entender cuál es el trato que va a tener Dios con ellos. Pero el trato que Dios va a tener con ellos, atención, es algo muy especial. Porque Dios trató con ellos de una manera que no ha tratado conmigo. Escucha lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, aquí lo que voy, en cuestiones de salvación, señores, lo que pueda pasar con ellos no me va a afectar a mí. Yo estoy anclado en Cristo. Yo soy un gentil convertido al cristianismo. Una persona cuya vida está entregada a Cristo, que está guardada en Cristo, entiéndase, que está guardada en Cristo. Pero yo no puedo en ningún sentido decir, si a Israel le pasa a mí, ya me pasó. Porque eso es uno de los grandes problemas que se ha tenido. La gente, por ejemplo, suele leer el Antiguo Testamento y dice, es que esto es para mí. No, no es para ti. En el contexto, ¿a quién se le dijo? ¿Para qué se le dijo? ¿El por qué se le dijo? Ahora, hay principios bíblicos que son aplicables a nuestra vida. ¿Por qué, por ejemplo, yo podría decir, a mí me interesa el Antiguo Testamento? Señores, porque está revelando el carácter santo de Dios. Cada vez que Dios ha tratado con un pueblo o con una persona en específico, está manifestando su carácter santo y su perfecta voluntad. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que tener muy claro que para mí el Antiguo Testamento está revelando de manera anticipada quién es Dios. Me lo está mostrando. Yo quiero conocer a Dios, sí, pero no puedo empezar por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento muestra a ese Dios que sencillamente, mi amado, Él tomó esa forma de siervo, como dice la Escritura, que vino a la cruz del Calvario. Ahí están los evangelios, están las cartas paulinas. Pero yo tengo que entender a este Dios, tengo que empezar a conocerlo desde el Antiguo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, por medio del Santo Espíritu de Dios, y me va a ser útil para todo en mi vida. ¿Por qué? Porque hay principios santos. Yo no puedo pretender es que Dios va a actuar de manera diferente. No, Dios no se niega. Dios no se niega a sí mismo. Yo tengo que entender a ese Dios desde el contexto. Por ejemplo, ahí tienes a David. ¿Qué pasó con Betsabé? Si yo entro, señores, y estamos en el Antiguo Testamento, si yo entro en una misma postura que tuvo David al hacer las cosas que David hacía, entonces yo voy a entender que los resultados van a ser muy parecidos o peores, porque la paga del pecado es muerte. O sea, él no evitó, señores, David se arrepintió, sí, pero el arrepentimiento es una cosa, pero la paga del pecado es otra. Me arrepentí, quítame la consecuencia. Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos. Son principios fundamentales, funcionales en el carácter santo de Dios que te dice,
prepárate para las consecuencias. Yo te amo mucho, pero tienes que sufrir las consecuencias de eso, de tus propios actos, porque los actos, señores, entiéndase, las decisiones, todas las decisiones que tomemos van a tener consecuencias buenas o malas. Van a actuar para bien. Y si usted considera realmente, usted lo cree, que todas las cosas obran para bien, usted va a entender que aún lo malo Dios lo va a utilizar, señores, para confirmar su identidad, su fe y su carácter. Que tienen que, señores, moldearse al carácter santo de Dios en Cristo Jesús, porque ese es el deseo de Dios. Lo hemos hablado muchas veces. Dios no quiere que tú estés cómodo. Dios quiere que, a pesar de que no estés cómodo, cada situación en tu vida te moldea al carácter de Dios en Cristo. Que se revele, que se refleje el carácter de su amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ¿para qué me va a servir? Para eso. Ahora, por eso repito, aquí están los dos extremos. Está el antisemitismo y está el sionismo teológico. Lo cierto es que muy difícilmente te encuentres personas que estén en el centro, entendiendo los dos extremos. No, yo no puedo estar ni rechazando a Israel, ni tampoco diciendo de que todo lo que pasa en torno a Israel, eso va a afectar completo el mundo. Se acabó, reloj profético, segundos de no sé qué, porque eso es lo que está pasando. Al no haber una comprensión cabal de este tema, señores, entonces es mucho pensamiento errático que se tiene. Entonces yo quiero traerte, si el Señor me lo permite, y que me dé la sabiduría en el Espíritu, señores, para explicarte algo que no se suele tratar. Fíjese si no se suele tratar, que cuando viene uno y le dice cualquier cosa en contra de Israel, ya, se formó la bronca. Y si alguien empieza a defender ciegamente todo lo que hace la nación de Israel, ya, se empezó la bronca también. Y nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que tener, señores, certeza bíblica. Y no porque el ente bíblico te lo está diciendo. Y no porque el ente bíblico te lo está diciendo. Ojo con lo que estoy diciendo yo. Tiene que haber confirmación por la Escritura de lo que aquí se habla. Y basta ya de ponerlo en los extremos, porque el extremo, señores, mire, te voy a decir una cosa. Hay una frase que me gusta. El que se acostumbra a caminar en el borde del abismo, en algún momento va a resbalar y se va a caer. Y ciertamente en todos estos temas, tristemente, hay mucha gente caminando en el borde. Se la pasa caminando en el borde. En algún momento va a caer. Va a pecar. Va a pecar porque está defendiendo los extremos. Y hoy por hoy el mundo está muy convulso en torno a este tema de Israel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ese es el mayor deseo de mi corazón. Y le ruego a Dios que me dé la sabiduría para poder explicárselo. Y que usted tenga realmente una idea correcta. Señores, que el trato, que sí hay una nación de Israel, que es pueblo de él, que hizo un pacto con él, el pacto abrahámico, en el cual nosotros en Cristo somos injertados en ese olivo natural, que es ese Israel, ojo, en ese Israel, pero que no todos los que son de Israel, señores, son realmente el Israel de Dios. Ya lo vimos en Romanos 9. Claramente, señores, no dio lugar a nada ni a dudas, porque es una declaratoria cabal. Pero yo voy a entender también que cuando tratemos Romanos capítulo 11, y eso es lo complicado, en ocasiones tal parece que da a entender que todo Israel se va a salvar. Y en realidad no es así, porque si yo lo asumo de esa manera, voy a estar negando otras partes que son doctrinas muy sólidas que ya el Espíritu por medio de Pablo dijo en los capítulos anteriores de Romanos. La tergiversación, ojo con esto, de un capítulo tan complicado como Romanos capítulo 11, es lo que lleva a que la gente comience a idolatrar a la nación de Israel. Escucha lo que te estoy diciendo. Algo que la Escritura no hace. Algo que ni el propio Pablo está haciendo. Al contrario, lo está poniendo en su lugar. Pero lo que pasa es que yo no lo puedo dividir en secciones para querer ver cuál de esa sección me conviene más. Yo tengo que verlo en su conjunto como parte de la epístola de Romanos. Porque si saco, señores, una interpretación individual o independiente de lo que es Romanos 11, entonces me voy a llevar una idea equivocada y voy a negar el resto de la epístola. Escucha lo que te estoy diciendo. Por eso, si no entiendo el contexto inmediato, me tengo que ir al contexto completo testamentario. Tengo que irme primero a toda la carta. A ver esa idea, porque no me puedo hacer doctrina de un pedacito. No se hace doctrina de un pedacito. Entiéndase. Yo tengo que confirmar eso en otras secciones de la Biblia. Y tristemente hay personas hoy que se han hecho doctrina, señores, de un pedacito.
Y eso ha pasado hasta con el don de profecía, que vamos a tratar un poquito de ese tema también, ¿ok? Entonces limpie su lente para que ya se da cuenta más o menos qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Ya usted más o menos se va dando cuenta, ¿ok? Y créame que yo creo que va a ser muy revelador a la vida de muchos los que estamos aquí y va a poder decir finalmente, ya lo entendí. Ahora ya lo entendí. Finalmente lo entendí. Se me explicó, gracias al Señor, por su palabra, ya lo entendí. ¿Ok? Entonces, vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos a terminar Romanos, capítulo 10 primero porque ahí nos quedamos. Otra cosa que le quiero decir. Si usted ve que no menciono un versículo en específico, escuche por favor. Si ve que no menciono un versículo en específico, es porque sencillamente está entrando en el propio contexto que estoy explicando. Significa que solamente confirma todo lo que se está hablando. Y eso pasa. En ocasiones ves un versículo que lo que hace es reiterar lo mismo. Por eso hay algunos que me dicen, pero no mencionó Romanos capítulo 10, versículo tal. Y yo te digo, no te preocupes. Lo que pasa es que está entrando dentro del propio contexto. Por eso no te atribules, no te preocupes por eso. ¿Ok? No te preocupes por eso. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Repito, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Lo hemos hablado, lo hemos reiterado. Si usted se da cuenta constantemente, señores, la justicia por la fe, la justicia por la fe, salvación en Cristo, justicia por fe, justificación de todo aquel que cree en Cristo. Es el tema central de la epístola a los romanos. Es la reiteración constante del mismo tema. Pablo está diciéndole a esta iglesia naciente en Roma, recuerda que no te vas a salvar por la ley. No se trata de convertirse al judaísmo, se trata de ser cristianos, de rendirse a Cristo, de ser verdaderamente justificados en Cristo, de estar anclados en Él, de creer verdaderamente a Cristo, que se muestre un fruto digno de arrepentimiento, que haya una transformación verdadera. Esa es la salvación. Que conozcan al Padre y a tu Hijo a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna, decía el propio Jesús. Ok, ahora, aquí dice, porque el fin de la ley. La palabra en griego que se está utilizando aquí etimológicamente es la palabra telos. Escuche, es la palabra telos. Ahora, telos no significa sencillamente terminación de algo. Ojo, no significa sencillamente terminación de algo. Ahora, telos también significa meta, objetivo o culminación. Escuche, meta, objetivo o culminación. Vamos a quitar la palabra fin en el contexto de Romanos 10:4 y vamos a poner la palabra meta u objetivo. Porque la meta o el objetivo de la ley es Cristo. ¿A quién me tiene que mostrar la ley? La ley es la sombra, aquel del que habría de venir. ¿A quién me tiene que mostrar a mí la ley? Ese telos, ese fin, señores, es la meta, es el objetivo. Cristo es absolutamente todo hacia lo cual estaba apuntando esa ley. Por lo tanto, en este sentido, yo debo entender, señores, que el cristiano no vive bajo la ley mosaica como un sistema de justificación. Ojo con esto, la ley no me va a justificar ni como el pacto que va a regir la relación de un cristiano con Dios. La ley no rige mi relación con Dios. Cristo rige mi relación con Dios. Aquel que cumplió absolutamente toda la ley es el que rige mi relación con Dios. Te voy a decir por qué. Al justificarme, Cristo me libera de la ira de Dios. Cuando yo estaba delante de la ley, yo no era justificado. La ley me seguía mostrando mi pecado como el espejo, lo hemos visto aquí, mi suciedad, pero no me justificaba. Por lo tanto, yo no puedo presentarme delante de Dios en esa condición, Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Tenía que morir el perfecto y santo por mí. Por lo tanto, yo no puedo autojustificarme para tener una relación con Dios por la ley.
Yo necesito estar en Cristo, quien cumplió la ley, y entonces ya no estar bajo el orgé de Dios, bajo la ira de Dios. Al contrario, ahora estoy justificado en Cristo y tengo acceso al Padre. Escucha la secuencia, señores, para que vea la coherencia bíblica de lo que le estoy diciendo. Apartado y condenado por la ley, sin posibilidades de comunión con Dios. Ahora Cristo cumple, yo estoy en Cristo, cambia mi relación con la ley ya no me condena, yo estoy en Cristo. ¿Qué hace Cristo? La relación con el Padre se restaura, ministerio de la reconciliación, y una vez que estoy en Cristo tengo acceso al Padre. No hay acceso al Padre si no es en Cristo. Ahora mis oraciones son escuchadas, ahora mi clamor es escuchado. Ahora yo sé que tengo respuesta de su parte como hijo o hija de Dios, no como un extraño, no como alguien que Dios no sepa quién es, no, alguien que está afiliado a Cristo, está unido a Cristo. Señores, Cristo es el que marca la diferencia. Por eso le digo, un cristiano no vive bajo la ley mosaica como sistema de justificación en ningún sentido, señores. Ningún sentido. Y no es un pacto en el cual un creyente en Cristo esté para para poder tener una relación con Dios. Ese es el gran problema del cristianismo judaizante, que sigue navegando entre esas dos aguas. Sigue queriendo navegar entre esas dos aguas. Esto más esto. Y no ha entendido que el propio Dios se proveyó la manera de poder tener acceso a él. El propio Dios. Y si Dios está diciendo, no, nadie se va a justificar por sus obras. Nadie se va a justificar por sus obras. El fundamento de la salvación, Efesios 2, 8, 9. Por gracia de Dios y fe en Cristo, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, todo el tiempo, señores, se está confirmando cuál es el fundamento de la salvación. El cristiano vive bajo la gracia en el nuevo pacto. Un favor inmerecido. Merecía el cristiano, merecía usted y yo que Dios restaurara la comunión. No lo merecíamos. ¿Podíamos restaurar la comunión con Dios que se perdió en el Edén, que nos sacaron de su presencia? No. No. La ley no fue ley hasta que se le dio a Moisés, ley mosaica. No había ley antes de Moisés. Y le fue dado a un pueblo judío de manera especial. Así de sencillo. No hubo ley en la creación. No hubo ley con Adán, con Eva, con Enoc, con Abel, con Caín, no la hubo, ni con Abraham hubo ley. No hubo ley. Hubo ley después que salieron de Egipto. Hubo ley. En Éxodo 16, el maná en el desierto. Ahí se guarda el Shabbat por primera vez y se confirma en Éxodo 20. No había ley. Era un pueblo nómada saliendo de Egipto. No tenía ley. Estuvo 400 años en esclavitud, no tenía ley, estaba sujeto a esclavitud en Egipto, a una tiranía de faraones. Ahí estuvo el pueblo de Israel. Y cuando Dios lo saca, se dedica a hacer de ellos una nación. Pero la nación no conocía al Dios que había hecho el pacto con Abraham. No lo conocía. Y ese Dios es santo. Con esa Pascua en Egipto, señores, en Éxodo capítulo 12, ahí, mi amado, se justifica el pueblo y es sacado de Egipto. Se derramó sangre. Ahí se derramó sangre. ¿Qué hace? Hay justificación. Dios mismo lo justificó. ¿Qué hizo en la cruz del Calvario? Dios nos justificó a usted y a mí. No matamos a nadie. No matamos a nadie. Dios mismo lo hizo. Lo que pasa es que siguen idolatrando a Israel, siguen idolatrando una ley bajo la cual no están y tristemente están condenados. Si siguen bajo la ley, siguen bajo la condenación de la ley. Si siguen bajo la ley, siguen bajo la condenación de esa ley. Y es la parte que no acaban de entender. Por eso, entender la epístola a los romanos deja claramente cuál es su posición, suya y mía, delante de Dios. Y el significado que tiene Jesucristo, la suficiencia de la obra redentora de Cristo.
Y eso, créame, que no le va a ser revelado a todo el mundo. Eso no es voluntad de carne, sangre o varón. Eso lo revela Dios. Eso lo revela Dios. Si usted está entendiendo lo que aquí está hablando, créame que, señores, no todo el mundo lo va a entender. Aquí va a entrar mucha gente, lo va a criticar, va a ofender, va a decir tontería y media. Pero, señores, sencillamente son personas que no se le da a entender lo que aquí se está hablando. Porque el hombre natural no puede entender ni concebir las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede. No puede. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que entender a quién se le dio la ley y para qué se le dio la ley. La ley se le dio a la nación de Israel, al pueblo de Israel, donde en el Sinaí se oficializó un pueblo sin ley que no conocía al Dios que lo estaba sacando. Conocía milagros y mil cosas que hizo. Sí, eso sí, en Egipto, los grandes prodigios y milagros, pero no conocía a ese Dios. No conocían a ese Dios. ¿Cómo pueden tratar con él? Muy fácil. Aquí te va. Ceremonias. Hay pecado en el pueblo y lo tienen que entender. Ahí está la ley. ¿Cómo van a tratar? Ceremonias, derramamiento de sangre, animales, sacrificios. Ahí lo tienen. De este modo vas a poder acercarte. Yo voy a morar en medio de mi pueblo. Ahí tienes al tabernáculo y después el templo. Y para eso hay leyes civiles también para que puedan tratar entre ustedes. Pero hay leyes morales. Esos son los tres aspectos de la ley ceremonial. Civiles y morales. No robarán, no matarán, no dirá falso testimonio, etcétera, etcétera. Y tienen carácter universal. En cualquier país de este mundo que usted vaya, en todos no se hacen rituales para matar animales, en todos no están las mismas leyes civiles, pero sí están las leyes universales. ¿Saben por qué? Las morales. Porque ese es el sentido del bien y del mal. ¿Y sabe quién lo establece? El Creador. El Creador. ¿Se entiende? El Creador no lo establece un ser humano, no lo establece una nación, no lo establece un presidente. En cualquier lugar donde usted vaya es el mismo principio bíblico. Vive bajo las leyes civiles de su país, no hace ceremonia de animales, entiéndase, porque fue, repito, específico para que la nación de Israel, rescatada de Egipto, pudiera tener una comunión con el Dios Santo. Y repito, es una nación pecadora, es un pueblo pecador de dura cerviz, con pensamientos constantemente y solamente el mal. Señores, entiéndase, y no conoce al Dios Santo. ¿Qué tiene que haber? Se tienen que preparar las condiciones para que tenga relación con el Dios Santo. Se tiene que preparar el corazón para eso. La gente tiene que conocer al Dios y que no pueden llegar delante de la presencia. Ahí tienes el macho cabrío sin defecto de 1 año y todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Sí, pues no para usted ni para mí. Estaba hablando de aquel que habría de venir, de Cristo. De aquel que derramaría, siendo Dios mismo, derramaría su sangre una vez y por todas, para redención, para pagar por todos aquellos señores que se rinden a Él como Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. Pero, atención, la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios no elimina la obediencia, la produce. Una persona alcanzada por la gracia salvadora de Dios va a caminar en obediencia. Una persona desobediente constantemente, diciendo ser cristiana, no es cristiana. Una de las evidencias más claras, señores, de alguien verdaderamente redimido por el cual se pagó, es la obediencia, porque el Espíritu Santo, con él y en él, en un nuevo corazón, en un cambio de mente, en una transformación, en una metanoia, en un arrepentimiento verdadero, señores, va a guiar a la verdad y la verdad se obedece. Va a guiar a la verdad y repito, la verdad se obedece. Nadie puede decir yo creo en Cristo y no obedecer a Cristo, porque eso implicaría no tener a Jesucristo como Señor. Y se lo he dicho muchas veces, apréndase la frase. Jesucristo no es solamente Salvador. Jesucristo es Señor y Salvador. Y aquel que es Señor es el que salva. Si yo no tengo a Cristo por Señor, no lo voy a tener por Salvador. Los fariseos andaban buscando salvación. Y Jesucristo en Juan 5:39 le dijo, no, la Escritura da testimonio de mí. Si no me ves a mí primero, si no ves el único medio de salvación provisto por Dios, no vas a ser salvo.
no vas a ser salvo. Por lo tanto, persona, señores, que niegue a Cristo no va a ser salva. No hay otro medio de salvación. Y aquí lo hemos hablado. Señores, desde que empezamos el epístola romano tratamos el tema de Abraham. El mismo fundamento de Efesios 2, 8, 9 se cumple también, señores, en Génesis capítulo 15 con Abraham. Antes de la señal de la circuncisión, ya Abraham había creído y fue justificado por su fe. Por lo tanto, eso pasó en el Antiguo Testamento. Primero Abraham cree y después viene la señal de la circuncisión, la señal del pacto. Hoy por hoy, el creyente primero cree, primero es regenerado y después vienen las señales, bautismo en agua, la cena del Señor, etcétera, etcétera. Ya no señal de sangre, porque hubo alguien que pagó. Y ese es suficiente y ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio. Lo que quiero que entiendas es que la señal es posterior a la justificación. Primero la persona es justificada. Primero tiene que mostrarse su fe realmente. Primero la prueba de fe está ahí. Yo soy un cristiano y esa persona después quiere dar testimonio de su fe. ¿Cómo? Hoy por hoy en el nuevo pacto, bautismo en agua, los sacramentos y la cena del Señor. Y la cena del Señor. Ahora, entiéndase, Jesucristo, señores, ante nuestra incapacidad de cumplir la ley, Él la cumplió totalmente en nuestro lugar. Él cargó con la condenación. Estábamos condenados, pero nadie, señores, nadie que esté anclado en Cristo, como dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que hemos sido llamados en su propósito. Hay propósito. Hay propósito, señores, de ser llamados por Dios y de ser guardados en Cristo. Hay propósito. Esto no es algo de porque Dios solamente, sí, tú sí me caes bien y te voy a meter ahí en la familia. No. Hay propósito. Bajo el propósito y designio soberano de Dios. ¿Quién decide la salvación? Dios la decide. ¿De quién? Él la decide. Él la decide. ¿Cuáles son los criterios que se tienen? Sabemos que es fe. Por fe somos justificados, pero hay que también entender que esa fe la produce Él. Es un don de Dios y lo produce Él. Él concede el arrepentimiento. Por lo tanto, desde ese sentido, yo tengo que entender algo muy claro. Todo es de Él, por Él y para Él. Mi salvación, señores, es exclusivamente suya. Somos beneficiarios de una obra preciosa. De la obra preciosa. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, escuche por favor, por medio del Espíritu Santo, con nosotros y en nosotros, se va a generar la obediencia que nace de ese nuevo corazón. Y el nuevo corazón es un nuevo centro de intenciones, de motivaciones, de deseos. Un corazón que en el temor de Dios ya no quiere pecar. Ya no quiere pecar. Señores, una persona reincidiendo constantemente en el pecado, degustando el pecado, usted puede preguntar, ¿de qué te salvó Jesús? Si Cristo va a la cruz, 1 Corintios 15, 3 y 4, fundamento de salvación. Si Cristo está muriendo en la cruz por nuestros pecados y tú sigues insistiendo en el pecado, dime tú de qué te salvó. ¿De qué te salvó Jesús? Quisiera entender de qué te salvó. Si sigues reincidiendo en lo mismo por lo cual Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario para satisfacer la santa y justa ira de Dios a causa de nuestro pecado y Cristo paga por nuestro pecado, nos redime. Y usted sigue metido en lo mismo y degustando el pecado y diciendo que está bajo la gracia de Dios, entonces te digo, ni eres cristiano, ni está bajo la gracia de Dios, porque una persona que está bajo la gracia de Dios obedece al Espíritu Santo de Dios, obedece a la voluntad de Dios, no quiere pecar contra el Señor. Eso es obra del Espíritu Santo. Señores, repito y se lo voy a seguir diciendo, la vida de un cristiano, de un verdadero regenerado, da evidencias de vida espiritual. Da evidencias de vida espiritual y no está caminando con miedo. Camina en el amor de Dios. Camina en el amor a Cristo. Camina en la convicción de fe de saber qué se hizo por él. El cristiano verdadero no está caminando con miedo al infierno ni al lago de fuego. Está caminando con la certeza de su salvación, con la seguridad de su salvación, anclado en Cristo. Se acabó. Un cristiano, señores, verdadero no está pensando, perdí la salvación, pequé, la pierdo, la regreso, la retomo. No, señores, usted dice, yo soy salvo. Y doy evidencias de ser salvo. Mis deseos, mis motivaciones están anclados en Cristo.
glorificar a Dios en Cristo. Y se tiene que ver. Hay un proceso, y lo voy a seguir repitiendo, de transformación constante, de santificación progresiva. Se van a limar y a quitar muchas cosas ahí que están vestigios que permanecen del viejo hombre. Se van a ir eliminando, pero se tiene que ver. Se tiene que ver. El vete y no peques más se tiene que ver. ¿Saben dónde? No en la garantía de no pecar porque estás en un cuerpo de muerte. Estás en un cuerpo de muerte, señores, cuyos miembros están vendidos al pecado. Tus motivaciones no son muchas veces los deseos de actuar conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo decía. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no debo hacer, y lo que debo hacer, no quiero hacer. ¿Qué me voy a hacer con este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Realmente muy miserables somos. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo miserable? Es que yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero pasar por esto. De verdad no quiero. Me siento miserable ante la obra de Cristo, ante la perfección de la obra de Cristo. Yo, hablando el evangelio, predicando el evangelio y teniendo motivaciones contrarias al evangelio, me siento como un miserable delante de Dios. Un miserable ante la perfección y suficiencia de la obra de Cristo. Y tristemente, señores, hoy por hoy hay personas que ni sienten nada. Ni sienten nada. Hoy por hoy, tristemente, para muchas personas que se dicen cristianas, Cristo murió en la cruz. Ah, sí, Cristo murió en la cruz. No. Señores, el cristianismo se vive en la convicción de la obra de Cristo. En la convicción de la obra de Cristo. Yo no puedo hablar de la cruz del Calvario, de la teología crucis, de todo lo que pasó ahí y no sentir que mi alma se quebranta. Porque ¿sabes qué? Es el Espíritu quien da testimonio a mi espíritu que soy un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu está mostrando por la Escritura mi pecado, cuando le está mostrando mi pecado, para mí es motivo de decir, hay que atenderlo, hay que atacarlo. Por eso me queda más que claro que la sana doctrina no todo el mundo la va a poder sufrir. ¿Por qué? Porque el que no está en Cristo la rechaza, pero el que está en Cristo la necesita. Háblame palabra de Dios, confróntame, dime en qué estoy mal, raspa mi corazón con... Eso es lo que estamos haciendo por la Escritura, raspando el corazón con hisopo, esperando en el Señor que nos haga más blanco que la nieve, que implica pureza, que implica santidad, amada iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. Señor, raspa mi corazón, decía el salmista. Mira si hay en mí camino de perversidad. Confróntame. Que no haya nada oculto. No quiero que haya nada oculto. Muestra mi verdadera, porque me queda claro que soy un pecador redimido. Soy un redimido. Soy un redimido. Sí, pero soy un pecador. La sana doctrina es Biblia. Biblia de inicio a fin. No invento. No cosas de afuera que vengan a ensuciar. La sana doctrina es exégesis bíblica, no exégesis. Los textos no van a decir lo que yo quiera para conformarlo a lo que a mí me da la gana, a mi corazón malvado y perverso. La exégesis, ¿qué dice la Escritura? Palabras desde la palabra, glorificando al Dios de la palabra. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que no se conoce lo que es la sana doctrina, porque no se vive a la luz de la palabra de Dios. La persona que vive en la sana doctrina y le vienen con cualquier cosa, siempre tiene una frase por delante: escrito está. Escrito está. Se lo digo en serio, una persona que conoce de verdad la doctrina bíblica, señores, la teología, teos, dioslogía, revelación, estudio de la palabra, va a tener siempre, escrito está. Escrito está. Y no estamos aquí para complacer a nadie. No estamos aquí. Si entra una persona a un tipo de enseñanza como esta y va a decir, vengo a escuchar, a desaprender para volver a aprender, porque tengo demasiadas cosas en mi cabeza que no convergen con la Escritura, demasiadas cosas que se me han enseñado mal. Y te estoy diciendo, esto dice la palabra. Mira, ahí vamos, versículo a versículo. Sin hacer exégesis bíblica, con confirmación de versículos de la propia Biblia, un estudio expositivo en apego a sola Escritura. ¿Quieres sana doctrina? Bienvenido al ente bíblico, para la gloria de Dios. A eso nos dedicamos aquí. No a agradar a nadie, ni a confirmar las filosofías de nadie. Es Biblia desde la Biblia. Se acabó. Y Dios, el Dios de la Biblia, es glorificado en eso. Es glorificado en eso. Ahora, usted y yo, ¿qué tipo de actitudes debemos tener?
un verdadero redimido, alguien que está en Cristo. Número uno, cuando usted y yo conocemos el pecado, cuando tenemos ese convencimiento de quiénes somos delante de Dios, señores, entonces también nos vamos a aferrar de tal manera a Cristo, porque es una revelación del Espíritu, señores, que entonces vamos a entender que en la libertad, porque no es libertinaje de mundo, no es libertinaje de mundo. La gente dice, yo era libre, yo podía hacer, mamacita, papacito, eso era esclavitud de pecado. Usted no sabía que estaba en una cárcel. Lo que pasa es que te acostumbraste a vivir ahí y no te diste cuenta que estabas encerrado y que tu destino era la condenación eterna. Era una caja de pecado y lo que estabas esperando en el último momento de tu vida para abrir esa caja y lanzarte al infierno o al lago de fuego y azufre. Pero ¿qué crees? Te sacaron de ahí. Y una persona que es libre, hecho libre con la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, una persona que hoy puede vivir en el Espíritu porque le fue dado un nuevo nacido, un regenerado. ¿Sabe lo que pasa? Que esa misma cárcel, ojo con esto, aquella misma cárcel en la cual estabas, ahora te está correteando. Porque la cárcel no corretea a los que tiene presos. La cárcel corretea a los que se van de ahí, a los que se escapan de esa cárcel. Ahí tienes la batalla espiritual. Ojalá se entienda esa idea, ese ejemplo. Ahí tienes la batalla espiritual. Antiguamente dentro de ti, libre al pecado, que venga el libertinaje, que venga lo que sea. Pero ahora hay alguien que te pone freno, el Santo Espíritu de Dios. Y vives no para satisfacer los deseos de la carne que te mantenía en esa cárcel, que ese es pecado. Ahora vives para satisfacer las necesidades y los deseos del Espíritu, ojo con esto, que te mantienen libre. Tu libertad está en el Espíritu. Mientras satisfaga los deseos de la carne, vas a estar esclavizado a ese pecado, a esa carne. Por eso, repito, al conocer el pecado, ahora, señores, tenemos en Cristo libre acceso al Padre. Antes no teníamos acceso al Padre. Y es el propio Santo Espíritu de Dios quien nos convence de pecado. Usted no se convence de pecado. Yo hacía algo mal, ahora ya no lo debo seguir haciendo. Como la mamá que le dice al niño, oye, ya no sigas haciendo eso, mijito. No. Señores, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros y nosotros, no hubiese espiritualmente en nosotros nada que pudiese en realidad mantener una relación efectiva con Dios, porque el propio Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Se nos tiene que dar vida espiritual para poder tener esa comunión con el Padre, para poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia en arrepentimiento y buscar del oportuno socorro. Es una obra exclusiva del Santo Espíritu de Dios. Nadie más lo puede hacer. Créanme, señores, bíblicamente nadie más lo puede hacer. No es por doctrina, por filosofía, no es por buenas intenciones, no es por la conciencia, no. Tiene que usted y yo, tenemos que ser, no, llámelo así, a ver, te lo quiero poner de otra manera. Tenemos que ser capacitados para presentarnos delante de Dios. Capacitados. Pero hay un detalle, esa capacidad no es personal. Esa capacidad no es suya y mía. Esa capacidad nos tiene que ser otorgada, nos tiene que ser dada. Tiene que llevarse a cabo una obra en usted y en mí que capacite, señores, al creyente para vivir una vida cristiana de manera efectiva. ¿Cómo se hace? Número uno, rendición a Cristo en primer lugar. Tiene que haber arrepentimiento. ¿En base a qué? A que Dios es santo. Se pecó contra Él, se traicionó al Señor. Ahí tienes el Evangelio. Señores, el Evangelio no comienza con un reciba a Cristo en tu corazón. Lo hemos hablado muchas veces. El Evangelio es Dios es santo. Todo es de Él, por Él y para Él. Dios mismo es el punto de partida del Evangelio. El Dios creador y santo, a Él, la criatura, lo traicionó. Hubo traición cósmica que hizo que toda la creación gimiera. El pecado entró. Hubo rebeldía. Ese es el pecado original. Dios es santo. No podemos estar en su presencia. Somos apartados de Él. Pero ¿qué pasa? ¿Qué necesita? Usted y yo necesitamos arrepentimiento, pero Dios nos da el arrepentimiento, no nos eliminó, no eliminó a Adán y Eva. ¿Qué hizo?
un animalito pagó. Ahí tienes a Génesis 3:21. Los cubrió con las pieles. Entiéndase, y hoy por hoy, señores, solamente en Cristo, cubiertos en Cristo, podemos presentarnos delante del Padre. Nuestra vestidura está en Cristo. Entiéndase, ese Génesis 3:21, hoy por hoy es la sangre del animalito. Ahora es Cristo quien la derramó de una vez y por todas. Y estamos en Él, cubiertos en Él, unidos almáticamente a Él, afiliados a Él. Buenos días, mi amado Esteban. Estamos en Él. Y si no es por ese medio, no hay manera. El evangelio no comienza con el ser humano, comienza con Dios. Comienza con que Dios es santo, el carácter santo de Dios, y usted y yo, criaturas caídas en pecado. En pecado. Y necesitamos, señores, día tras día, señores, caminar en el Espíritu. No buscando satisfacer los deseos de la carne, porque los de la carne se contraponen a los del Espíritu. Se contraponen a Dios. Los de la carne responde al mundo, responde al pecado, mi amado. Entiéndase. Y hoy delante de Dios no venimos condenados por la ley. Ya no es solamente mostrándonos que somos pecadores. Ahora, señores, repito, pecadores redimidos. Pecadores redimidos. La ley me dice pecador. Cristo me dice redimido. Cambió la relación con la ley. Porque Cristo es el que nos justifica. Y ese es el tema central de toda la epístola a los romanos. La justificación por medio de la fe. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Repito, no voy a leer todos los versículos. Si algún versículo no leo, señores, es la confirmación. Solamente es indagando en lo mismo y confirmando lo mismo. ¿Ok? Repito, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca confesión de salvación, con el corazón se cree para esa salvación. Justicia y salvación. Lo que sale de tu boca tiene que confirmarlo tu corazón. Romanos 10. Esto es fundamento de la salvación. Toda persona que confiese, señores, con su boca que Jesucristo es el Señor, señores, y tú lo creyeres en todo tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, esa persona es salva. ¿Sabes por qué? Porque eso no es una confesión particular de buena conciencia. Eso es revelación. Lo que pasó, repito, en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Agárralo y ponlo aquí. No te fue revelado por voluntad de carne, sangre o varón. Mi Padre te lo dio. Mi Padre fue el que te lo reveló. Una persona que dice, que confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor y cree en su corazón que Dios levantó entre los muertos y que sea salvo, es revelación del Padre. Dios se lo revela. Porque, repito, no es bajo buena conciencia. No es bajo buena conciencia. Sí, el Kyrios Christos. El Señor Jesucristo, Señor. ¿Oyó? No es bajo buena conciencia. Ahora, esa fe, ¿qué va a incluir? La verdadera fe, ¿qué va a incluir? Bajo este concepto o este precepto de Romanos 10, 8 al 11, la fe verdadera va a incluir creer con todo el corazón. Pero ojo con este corazón. Ojo con este corazón. Detrás de todo esto hay una obra del Espíritu Santo. No es el corazón de piedra. Ya aquí no hay eso. Os daré un nuevo corazón. ¿Sabe qué es eso? Os daré un nuevo centro de intenciones, motivaciones y voluntad. Porque en esa voluntad va a estar mi palabra, mi voluntad, y la van a poner por obra. No es arrancarme un corazón, porque esa es otra. Me arranca el corazón y me pone otro. No, por el amor de Dios. Estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente. Un nuevo centro de motivaciones y voluntad para que se ponga por obra la voluntad de Dios que antes no se quería, que antes se rechazaba, que antes no se consideraba. Eso es lo que va a implicar ese nuevo corazón. Vida espiritual. Vida espiritual. Nuevo nacido en el Espíritu. Regeneración maravillosa. Gloria a Dios. Yes.
Eso es lo que va a implicar. Repito, creer en el corazón, pero en un nuevo corazón. Confesar a Cristo como Señor. Eso no lo hace cualquier boca. Eso sale de un corazón regenerado. No es una fórmula. Recíbelo en tu corazón. ¿En qué corazón? Empecemos por ahí. Porque se nos da a creer. Reciba a Cristo en tu corazón. ¿En cuál? Porque me queda claro que cuando no se predica el evangelio de Jesucristo, el evangelio bíblico, que es poder de Dios para salvación, tenemos un conflicto de inicio. ¿A qué está respondiendo la persona? Porque es exactamente el mismo motivo de este evangelicalismo moderno, de congregaciones repletas de gente sin conversión, de gente que dijo, recibí a Cristo en mi corazón. Pero yo pregunto, ¿bajo qué fundamento bíblico lo recibió? Porque me queda claro que recibir a Cristo es la respuesta a haber sido recibido por Cristo. Porque partió de Él. La gente piensa, es que yo acepté a Cristo. No, es que tú fuiste aceptado previamente por Él. Al llamado eficaz estuvo la respuesta eficaz. Es la parte que no entienden. ¿Y por qué? Porque si yo lo digo, yo lo dejo nada más. Es que yo recibí a Cristo. La gente se queda en la idea de que es una obra mía. Yo tuve la capacidad de recibir a Cristo. No. No. Algo pasó en ti que lo generó el propio Cristo. Para que tú respondas a Cristo. Tú piensas que tú puedes y tienes la capacidad de hacerlo. Tu problema. Mira a ver si lo vas a poder hacer. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados y se te tuvo que dar vida. Si el Espíritu Santo no te da vida, tú no te puedes rendir a Cristo. Síguete creyendo. Es el evangelicalismo y el evangelio anatema del siglo XXI. Siglo XX y XXI. Que han reemplazado el mensaje del evangelio. Y han pensado que son super ungidos, super mujeres. Sí, salvación monergista, exclusivamente de Él, solo Él, nadie más, de Él, por Él y para Él. Entiéndase, señores, por el amor de Dios. Déjese de ponerse y pensar que hay algo aquí que le corresponde a usted. Se lo he dicho, si la salvación dependiera un 99,99999% Jesús y un 0,00001% suya, la perderías. La perderías. Por causa de ese 0,00001%, la perderías. Para que tengas una idea. Bendito sea Dios. Que señores, la salvación es totalmente suya. Totalmente suya. Yo lo que quiero que acabes de entender. Que lo que dice Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, ha estado muy mal interpretado. La gente se están echando arriba la capacidad de salvarse o de responder por sí mismos a la salvación. Y te voy a decir una cosa, que si recibes a Cristo, ese es el detalle, ahí está la confusión. De Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Que a todo el que le recibió, le dio la potestad, el poder legal de ser hecho hijo de Dios. El detalle es el recibir. Cuando está diciendo recibir ahí, está diciendo Dios ya metió sus manos. Dios ya metió sus manos ahí. El Espíritu ya está haciendo su obra ahí, o ya la hizo. Y hubo una respuesta eficaz, al llamado eficaz de Dios. La hay. Si yo no entiendo la teología crucis, si yo no entiendo los fundamentos de fe cristiana, yo no puedo entender esto. Y esto no se va a entender mientras siga predicando nada más que David Goliat, de Noé y el arca de Noé y Moisés frente al mar, y no sale de ahí. Y no salen de ahí. Ya no salen de ahí. Cuando más te predican de Génesis 3:15 protoevangelio, señores, pero te lo digo en serio, si yo como cristiano no me he hecho estas apneas teológicas
y profundizo cada vez más en la escritura, en la teología sistemática, y entro más y más y más y más, yo no voy a entender esto. Dios es galardonador del que le busca. El Espíritu Santo está con ustedes y en ustedes, señores, es el Espíritu que revela la palabra. Busca iluminación del Espíritu para entender lo que dice la palabra. Y eso es lo que hacemos en Lente Bíblico, amado. Y eso es lo que hacemos en Lente Bíblico. Intentar, si el Señor no lo permite en su espíritu, guiar a un pueblo a alinearse con la voluntad de Dios, a conocer al Dios de la Biblia, a vivir su vida para la gloria de Dios, porque aquí estamos aquí. Dios no nos hizo porque estaba solito. En Dios existe, en la Trinidad, una relación subsistente. Son suficientes en su plenitud. Dios es suficiente en su plenitud. Eso se manifiesta ahí. Él no estaba solito. Somos creados para la gloria de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo lo que haga nuestra vida, todo lo que hagamos, señores, tiene que reflejarse para la gloria y la honra de Dios. Pero eso hoy por hoy, después, créanme, no lo va a hacer cualquiera. Eso no lo va a hacer cualquiera. De verdad se lo digo, tiene que haber una verdadera transformación y una obra certera y verdadera del Santo Espíritu de Dios en un verdadero creyente. Es más, tiene que haber regeneración. Usted ve a una persona y le explica esto en una congregación y te lo niega, o como tantos que entran aquí hablando cualquier tipo de cosa, ¿no? Ofendiendo y esto y lo otro. ¿Saben de dónde viene la ofensa? De un corazón no regenerado. ¿De dónde viene la ofensa? La gente piensa que me ofenden a mí. Señores, no, que se está confrontando su pecado. Está saliendo como corcho. Dice, el río de agua viva, la palabra fluye. Y el corcho, el pecado como corcho sale a flote. ¿Qué hacen? ¿Qué les queda? Están siendo confrontados, se sienten ofendidos, ofenden. Pero el cristiano, señores, donde está el Espíritu Santo, dice, esa palabra es mía. Esa palabra es mía. ¿Y sabe qué se pone al descubierto ahí? La regeneración. Se lo voy a volver a repetir. La sana doctrina se sufre. El pecador sin redención le duele, le molesta, pero el pecador redimido dice, la necesito. Que meta el dedo en la llaga del pecado, que transforme en mí todo lo que tiene que ser transformado y que en eso Dios sea glorificado. Porque cuando eso pasa, Cristo va a ser más visto en mí. Y yo me voy a poder deleitar más en Él. Me voy a poder deleitar más en Él, porque Cristo es precioso. Y lo vimos aquí. De tantas cosas que se puede decir, el apóstol Pablo decía, Cristo es precioso. Para un cristiano, Cristo no es bonito, Cristo es precioso. Y cuando algo es precioso, tú no le ves defectos por ningún lado. La palabra es gravosa, señores, a la persona que no es redimida, a la persona que no es regenerada, a una persona que no es nuevo nacido. Para esa persona va a ser gravoso, pero para el regenerado va a encontrar deleite en el Señor. Y va a ver a Cristo como precioso, como precioso. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La pregunta es, ¿acaso esto anula la plenitud de la deidad? No. Tuvimos un curso hace poco de evangelismo y explicamos cómo se predicaba el evangelio en diferentes contextos culturales. El detalle es que se le está diciendo a un grupo de personas que sabían que habían llevado al Mesías a la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen en Dios? Ok, el que llevaron a la cruz es Dios. Y es en ese que es la segunda persona de la Trinidad, en ese son salvos. En Él se consuma la obra. El plan eterno de Dios, planificado desde la eternidad. Padre planifica, Hijo ejecuta, Espíritu Santo confirma y garantiza. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Ojalá que sí. A las personas que se están bautizando, no es casualidad que en Mateo 28, 19, escuche, que en Mateo 28, 19 y 20, el propio Jesús está diciendo que vayan a ¿qué? A ser discípulos a todas las naciones. Pero hay un detalle. Escucha la frase. Los judíos sabían quién era Dios. Tenían la ley. Tenían la ley. Habían tenido los profetas. ¿Oyó? Se decían hijos de Abraham. Ellos tenían la ley. Conocían a Dios. Dios para ellos no les era raro.
Pero hay un detalle. Que cuando usted manda a la gente a las naciones no saben quién es Dios. Jesucristo está diciendo, salgan a las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la plenitud. A un judío no hacía falta eso, hacía falta recalcarle que Jesucristo, Dios mismo, era el que había estado entre nosotros, la unión hipostática, encarnado, completamente hombre y completamente Dios. Eso es lo que necesitaban. Pero conocían a Dios, pero el mundo gentil no. Y al mundo gentil se le dice, se van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si a ti una persona te dice, si una persona te dice, te bautizo en el nombre de Jesús, y tú sabes perfectamente y tienes convicción que Jesús no está solo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es efectivo, da confirmación pública de fe, ojo con esto, da confirmación pública de fe y está bautizado, pero bajo convicción plena. En el nombre de Jesús, pero Jesús no está solito. Ahora, ¿dónde está el problema del unicitarismo? Te bautizo en el nombre de Jesús y niega la plenitud de la deidad. No es efectivo. No es efectivo. No hay confirmación. No hay convicción de quién es Dios. Una persona, y me atrevo a decirlo así cabalmente a luz de la Escritura, que niegue la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no conoce la plenitud de Dios, y aunque lo bajen a las aguas y lo metan ahí, sigue siendo un pecador mojado. Va a ser un pecador mojado. Y no hay confirmación de ese evento, de esa señal, porque no lo cree. No cree quién es Dios. Por eso es que el unicitarismo es considerado una herejía histórica, sabelianismo histórico, modalismo, porque ha negado la plenitud de la deidad. Un fundamento de fe cristiana, ortodoxa, señores, desde los primeros siglos. Y para colmo de los colmos, se le han pasado diciendo los apóstoles no creían en la Trinidad. Esa es otra mentira. Vayas a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. La bendición de Pablo a los Corintios, totalmente trinitaria. Trinitaria. El amor de Jesús, el amor del Padre, la gracia de Jesús y la plenitud del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De la boca del propio Pablo. Del propio apóstol Pablo. Yo se lo estoy diciendo y no, yo no conozco un movimiento, en serio se lo digo, más históricamente desleal y bíblicamente corrupto que el unicitarismo. Y te lo voy a decir por qué. Y tú me dices, oye, más que el arrianismo es abiertamente anticristiano. El problema con esta gente es que se cree cristiano y no lo son. Históricamente desleal. La cantidad de debates que yo he escuchado de esa gente, tratando incluso de desacreditar videos del ente bíblico, que sacan a la luz toda esta horrible doctrina de esta gente. No tienen argumentos y lo único que le queda es torcer. ¿Oyó? Pueden torcer. Sí, es que ese es el problema. Ese es el problema. Señores, los tienen como formas o modos de quién es. El Padre y el Espíritu Santo son modos o formas de Cristo. Lo agarraron como una lata de sardina y lo compactaron. En la cruz del Calvario Jesús está hablando a sí mismo que Él es el Padre mismo se responde. En el bautismo en agua, el propio Jesús está hablándose a Jesús en el trono, al Padre que es Jesús mismo, el Espíritu baja que es Jesús mismo, porque Jesús es... ¡Qué locura! No son manifestaciones, son tres personas que forman parte de la plenitud de la deidad. Padre no es Hijo, Hijo no es Espíritu Santo y es Dios en su plenitud. Revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Así de sencillo. Así de sencillo. No les agrada porque le mete el dedo en la llaga del pecado. No les agrada porque mete la llaga en el pecado y eso les duele. Es una herejía histórica. Sabelianismo. Modalismo histórico. Unicitarismo moderno que cobró auge en el año 1913 en California. Devenido, ¿sabe de dónde? De un movimiento que tomó auge también de estos grandes avivamientos pentecostales en el 1906. También en California.
Eso es historia. Busca información. No se quede con lo que yo digo. No se quede con lo que yo digo. ¿En qué contexto lo está diciendo Pablo? Aprenda historia de la iglesia por el amor del Señor, para que pueda aprender también palabra de Dios. Usted no lo puede entender si no estudia la escritura y todo también lo que te está confirmando la escritura, señores, que es historia, porque hay una historia detrás de todo esto. No estudian patrística, le pasa por encima todo eso y lo que vienen son las puras suposiciones. No te estudian, por ejemplo, pensadores o historiadores como Plinio el Joven, Flavio Josefo. No, eso no existe. Eso no existe. ¿Sabe lo que va eso? ¿Sabe a lo que te va a llevar eso? A la herejía. Y eso es exactamente el motivo por el cual esta gente han caído en eso. La Biblia se estudia, mi amado, en su contexto histórico, cultural, antropológico, lingüístico, teológico. No es echar una lectura superficial. ¿Por qué después llegas aquí y eres tan confrontado? ¿Por qué llegas aquí después y tanta chispa te hace la cabeza? Porque se te está diciendo algo que ya se estudió de antemano y que tú no conocías. No porque yo me inventé nada nuevo. Sí, no, es impresionante. Hechos y los evangelios en bronca pura. En bronca pura. Y te vas al Salmo 110:1 con un carácter profético. Digo yo a mi Señor, siéntate a mi diestra, te que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, eso no existe. Eso no existe. Pero bueno, ni para qué te voy a decir. Hechos, capítulo 16, versículo 31, repito. Cree en el Señor Jesucristo, el cual implica en él, señores, la plenitud de la deidad y serás salvo. Te lo voy a volver a llevar a Mateo 28:19. Que si lo pudieran arrancar, fíjate que he llegado a escuchar que fue un texto agregado. Fíjate, yo digo, señores, es un texto canónico. Señores, es un texto canónico. ¿Oyó? Canónico. No es un agregado, ¿yo? Si lo pudieran arrancar, lo harían, pero no lo pueden y no lo pueden tergiversar. Están haciendo eisegesis de texto en lugar de hacer exégesis de texto. En el nombre de, en la autoridad de, por el poder de, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la autoridad de la plenitud de la deidad. Sí, el texto recepto. Se lo digo en serio. Es impresionante. Por eso le digo, es la deslealtad que se tiene. Es deslealtad a la escritura. Señores, e históricamente corruptos. La cantidad de historias sacadas de contextos que yo he escuchado tratando de confirmar esta herética doctrina es impresionante, porque es lo que hace el diablo. Trata de agarrar un hecho histórico, lo tergiversa y te lo trata de dar a comer y tú dices, pero eso sí pasó. Sí, pero no pasó así. Ahí tienes Mateo 4 en el desierto. Escrito está. Te va a tocar a ti, a mí, aprender la escritura y decir, escrito está. Y decir, escrito está. Sigo, no me quiero parar porque quiero entrar al complicado Romanos 11. La salvación de Israel. Que digo, yo creo teológicamente, a mí en lo particular, lo digo de mi perspectiva teológica, muy probablemente Romanos 11 sea el capítulo más complicado de toda la epístola a Romanos. ¿Por qué? Por lo que está hablando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se ha llevado a los dos extremos. Antisemitismo o sionismo teológico. No ha habido un punto medio. O lo están rechazando completamente o lo están adorando a Israel. Sí, el renfanismo. Ahí andan. Están los detractores completos y están los que estornudó a Israel. Se va a acabar el mundo. Netanyahu estornudó. Se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Recojan que se va a acabar todo. Se movieron 2 minutos. 2 minutos se movieron de reloj profético. Señores, en serio, la creencia cristiana bíblica es sobria. Es lo contrario a la ebriedad. Andad sobrios y velad. ¿Qué crees que te está diciendo? Porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un borracho espiritualmente, ebrio espiritualmente, no va a entender nada de esto. Porque anda ebrio.
rabasaya y profetachos y apostolatos y ángeles y arcángeles y demonios, no va a entender esto. No lo va a entender porque andan espiritualmente ebrios, están borrachos. Y cuando ven a la escritura en su borrachera van a ver lo que le conviene. Van a ver lo que le conviene. ¿Me hago entender? Voy a hacer una pausa. No utilicen el sitio para jalar persona para su sitio. La persona que ve haciendo eso, llámame a mí por interno, acércate a mí por interno, te voy a bloquear. Te voy a bloquear. Eso está mal, eso no se hace. Escucha lo que le estoy diciendo. Eso no se hace. No me voy a anclar de un sitio porque sé que tiene una audiencia alta cuando aquí se está tratando la escritura con mucha seriedad. Es una falta de respeto eso. La persona que se quiera anclar, moderadores, por favor, la persona que diga, escríbeme a mi sitio, bloqueenla. Ese no va a volver a entrar. Y fíchenla. Y fíchenla. Se acabó. Así de sencillo. La persona que entra aquí, que reciba la escritura, que reciba una enseñanza bíblicamente sólida, sin tapujos y de frente. Pero no se hace eso. Eso no se hace. Sí, son pescadores de pecera. No, eso no se hace. Por favor, se lo estoy diciendo. Es de muy mal gusto que hagan eso. Yo jamás lo he hecho. Cada persona que ha tenido en su corazón Dios promocionar el lente bíblico, le doy gracias a Dios por su vida. Yo he sido recíproco también. He sido recíproco. Pero ver una persona que viene a comerciar aquí con lo que aquí se está haciendo, automáticamente ya no tiene lugar aquí. Porque es una falta de respeto eso. ¿Oyó? Yo me hago responsable de la doctrina que enseño. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago 3:1. Yo me hago responsable de lo que enseño, pero yo no voy a recomendar a nadie que yo no conozca. Cada nombre que salga de mi boca, amados, cada nombre que salga de mi boca, créame que estoy más que convencido de quién es y lo que enseña. Quién es y lo que enseña. Pero se me hace muy burdo y muy falta de respeto que hagan eso. Por favor, moderadores, se los ruego. Persona que haga eso, escríbeme por interno, bloquéalo automáticamente, fíchenlo, tómenle una captura de pantalla, que ese no va a entrar nunca más aquí. Porque después me están escribiendo por interno diciendo, por favor, yo no sé lo que hice, desbloquéeme. Y no va a ser. Y no va a ser. ¿Oyó? Y no va a ser. Vamos a ver, señores, bíblicamente, que no hay distinción entre judíos y gentiles en cuestión salvífica. ¿Ok? Repito, no hay distinción. ¿Ok? No hay distinción, repito, entre judíos y gentiles. Otra cosa, moderadores, por favor, si alguien tiene una duda, que contacte con los moderadores del canal. Ahí está el hermano Jorge, está la hermana Carito, está la hermana también Vanessa, está la hermana Dane, está la hermana, el hermano Isaac. Si tienen algún tema, trátenlo con ellos, por favor. Trátenlos con ellos, se los pido. Si tienen alguna duda, yo no voy a parar la enseñanza para estar, no puedo, se nos va a hacer muy largo esto. No puedo, para estar respondiendo preguntas particulares. Por favor, se lo ruego. Si alguien tiene alguna pregunta, entre por interno con alguno de los hermanos moderadores y háganle la pregunta. Y si no, después yo me pongo en contacto con usted. Me escribe por interno. Pero aquí vamos a enfocarnos. ¿Ok? Aquí vamos a enfocarnos, por favor. Repito, no hay distinción entre judíos y gentiles en cuestión salvífica. Dice Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Existe, mi amado, un solo Salvador. Y en ningún otro hay salvación si no es en Jesucristo. Eso es lo que dice Hechos 4:12. Si a mí la Escritura me lo está diciendo, yo lo tengo que creer. ¿Qué tipo de cristiano soy yo que yo no creo lo que dice la Escritura? En ningún otro hay salvación sino en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en los cielos y en la tierra en que pueda ser salvo, sino en el poderoso nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Yo lo tengo que creer? ¿Me salvo por la ley? No. ¿Me salvo por rituales? No. ¿Me salvo por buenas obras? No. ¿Filosofía? No. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el fundamento de la Escritura? Cristo. Cristo, de Él, por Él y para Él. Él es el filtro. Si no somos filtrados por Él, no tenemos vida.
Repito, si no somos filtrados por Él, no tenemos vida. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te voy a mencionar algo. Y yo creo que va a ser muy revelador aquí esta mañana. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué Santiago está esto? ¿Por qué está diciendo Tomás, Señor mío y Dios mío? Hay ciertos eruditos, y no este siervo inútil que nada conoce de la Escritura, pero hay eruditos que han, estudiosos profundos de la Escritura, que han manifestado que cada vez que se hace una repetición del título Señor en la Escritura, corresponde exclusivamente a Dios. Escucha lo que te voy a decir. Es Adonai Hashem. Adonai Hashem. Cuando usted va a Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Eso es intencional. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Sí, la doble partícula. Lo que te voy a llamar la atención es lo siguiente. A ningún otro en toda la Escritura se le repite la doble partícula, Señor, Señor, sino es a Dios mismo. Y en hebreo es Adonai Hashem. Adonai Hashem. Cuando Jesús está diciendo, escucha, cuando Jesús está diciendo, ¿por qué me llamas Adonai Hashem? Está diciendo, me llamas Dios y no haces lo que yo digo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Adonai Hashem, Dios. ¿Sabías eso? ¿Tú crees que es casualidad lo que está diciendo Tomás cuando vio a Jesús y le dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío, Adonai Hashem? ¿Lo sabías? Vamos a Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La pregunta es, ¿qué Señor? ¿Y quién es el Señor que salva? ¿Qué Señor? Es que es Jesucristo. La salvación es en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Sí, pero Jesucristo es deidad. En Él mora toda la plenitud de la deidad. Adonai Hashem. Todo aquel que invoque al Cristo, que es Señor, que es Adonai Hashem, será salvo, porque solo Dios salva. Cristo es Dios y solo Dios salva. Ojalá se entiendas. Yo creo que esto fue muy revelador para muchos de los que están aquí, para la gloria de Dios. Y no son palabras mías. Hay personas que conocen mucho más de la Escritura y gloria sea el Señor por la vida de esos hermanos y hermanas, que son eruditos de la palabra. Que son eruditos de la palabra. Para que tengas una idea. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32. Joel, capítulo 2, versículo 32. ¿Qué me voy a encontrar aquí? La invitación, señores, del evangelio universal. No la invitación a un evangelio limitado, sino la apertura anticipada a que el mensaje de aquel que vino a través de los judíos, a través de la tribu de Judá, del linaje de David, aquel que habría de venir, no se iba a quedar ahí. Él vino inicialmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inicialmente entró por ahí. Sí, pero el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero aquí te va. No es por voluntad de carne, sangre o varón. Nadie decide venir a Dios. Jesucristo lo dijo. El Padre que me envió es el que me las da. Yo soy el buen pastor, pero a ese buen pastor le es dada esa oveja. Le es traída esa oveja. Nadie por voluntad propia.
Escucha lo que te voy a decir. Nadie que venga verdaderamente a Cristo, señores, se va a perder. ¿Sabes por qué? Porque nadie que venga a Cristo realmente dado por el Padre va a ser rechazado. Al contrario, va a ser guardado. Va a ser guardado. ¿Cómo lo ves? Toda persona que se le predique el evangelio y que se vaya al lago de fuego mañana, no puede decir Cristo me rechazó. Lo voy a repetir. Toda persona que sea lanzada al lago de fuego el día de mañana, cuando eso suceda y se le haya predicado el evangelio de salvación, no va a poder decir Cristo me rechazó. Hay un llamado eficaz. Lo que no hay en ciertas personas es una respuesta eficaz. Y eso ya estamos llegando, porque estoy abriendo el preámbulo para Romanos 11, con lo que va a pasar con Israel. Dice Juan capítulo 6 versículo 37, el que a mí viene no le echo fuera. Repito, el que a mí viene no le echo fuera. Ahora hay una necesidad de predicación. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios conozca los salvos no implica que yo no tenga la responsabilidad de obedecer al mandato de Dios. Al contrario, la señal o una de las señales inequívocas de un salvo es la obediencia. Si Dios lo dice, yo obedezco. Yo no me voy a sentar a analizar, a ver si al final la gente se va a salvar, si Dios sabe. No me voy a poner yo al estilo Jonás, molesto, echando su perreta, ya después de que yo sabía, ¿para qué? Si al final yo sabía que tú eres Dios misericordioso. No. No, porque Dios salva por medio de la proclamación del evangelio. Y a través de la proclamación del evangelio se hace el llamado eficaz. Él ha decidido soberanamente salvar por medio del mensaje del evangelio, de la proclamación del evangelio. Y ahí se va a llevar a cabo el llamado eficaz. Por eso es que a mí me llama tanto la atención qué tipo de doctrina hay en ciertos lugares que la gente te dice, yo creo en Cristo porque yo llegué un día aquí y me gustó la música de la alabanza. Me gustó tanto cómo sonaba el grupo de alabanza que aquí me quedé. Hijo, te predicaron el evangelio. Me dijeron que recibiera a Cristo en el corazón. Y que ya me despreocupara de todos los demás. Que Él se va a hacer cargo de todo. ¿Qué tipo de doctrina es esta? Cuando no se le predica el evangelio de salvación bíblicamente, que es poder de Dios para salvación. Si hay un llamado eficaz, es a través del evangelio de salvación, porque de hecho lo hay, pero también la respuesta tiene que ser a través del mensaje del evangelio. El rechazo o la aceptación. Una de las dos. Porque no va a haber un término medio. Tú le dices a una persona, arrepiéntete. Y créeme que el puro arrepentimiento, el que me digan eso en la cara, ya me duele. Ya me molestó que me dijeran arrepiéntete. Imagínate eso. Ahora, imagínate una persona que no se le predicó cabalmente el evangelio, que no conoce realmente el evangelio y sigue por el mundo compartiendo el mismo evangelio, porque usted no tiene, señores, para compartir algo que usted no tenga. No puede compartir algo que usted no tiene. Si no conoce el evangelio de salvación, va a seguir compartiendo el mismo anatema. ¿Y qué vas a tener? Una congregación con 10,000 personas, pero pregúntate si son salvas. Pregúntate si son salvas. Porque en una multitud, y yo se lo he dicho muchas veces, señores, escúcheme, en Mateo capítulo 5 al 7, en el Sermón del Monte, el mensaje lo escuchó mucha gente, pero no era para todos. Porque ese mensaje iba a calar en aquellos que eran del reino de Dios, que el Padre habría de darle al Hijo, que el Hijo no echa fuera, el Hijo los guarda. Y eso pasa hoy. El mensaje va a ser hablado a muchos. Pero señores, la respuesta eficaz a ese mensaje no la van a dar muchos. No la van a dar mucho.
Entiéndase, por favor. Y Dios ha determinado, repito, salvar mediante la proclamación del evangelio, haciendo el llamado eficaz. Primera de Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes, escucha, por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Cuando tú ves a una persona en una esquina predicando el evangelio, dices, el loco es ahí. Ese loco, otro loco más. Sí, pero hay un detalle. Hay personas que no va a ser locura. Hay personas que van a responder a ese llamado. Para una mayoría quizás que pasó por ahí, eres otro loco más. Eres otro loco más. Pero dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Ese es el verdadero loco. Ese es el verdadero loco. El perdido. El que rechaza. El que rechaza el mensaje. Ese es el verdadero loco. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Dice la palabra. Así que la fe es por el oír. Y dice, y el oír por la palabra de Dios. Ayer lo estuvimos parafraseando un poquito. Lo típico es decir, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No, eso no dice esto. Eso, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oído se va a abrir. El oído se va a abrir, espiritualmente hablando, para escuchar el mensaje de Dios cuando sea Dios el que esté actuando. La fe va a llegar cuando el oído espiritual sea abierto por Dios, y entonces eso va a pasar por medio de la palabra de Dios. Es una respuesta al mensaje de Dios, de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Es un proceso que se lleva a cabo espiritualmente por medio del Espíritu Santo, en el cual los oídos cerrados espiritualmente, cerrados, usted no recibe, usted no está atento al mensaje. Usted no está atento al mensaje, se tiene que abrir. Dice, y el oír, la capacidad de oír, la capacidad de recibirlo por la palabra de Dios. Si no es abierto, no lo recibes. Si no es abierto, no lo recibes. Ahora, cuando ese mensaje entra, ¿qué va a pasar? Se produce la fe. Se produce la fe, que es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esta fe no es emocional. Repito, esa fe no es emocional. Esa fe no está basada en las experiencias humanas. Porque si yo lo basara en las experiencias humanas, unas veces voy a creer cuando me siento contento y otras veces voy a negar a Dios porque estoy triste. Porque es fluctuante y las emociones son fluctuantes. No tiene que ver con filosofías humanas. No es lo que cada cual diga que es la fe, es lo que la palabra de Dios dice que es la fe. Y dice que la fe viene por medio de la palabra de Dios, del oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a destupir eso? Ese bloqueo espiritual, la palabra de Dios. La obra del Espíritu por medio de la palabra de Dios. Llevamos demasiados años de nuestra vida escuchando cosas que no convergen con la palabra de Dios. Usted no se da cuenta y el día que viene a Cristo y se rinde a Cristo, usted ha sido doctrinado. ¿Por qué tiene tanto rollo con la por y con otras cosas que no logra soltar? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Señores, porque fue adoctrinado. Todo eso está metido en el subconsciente. Si no se le ofrece lucha, la mente no es un territorio neutral. Se llenó con todo eso. ¿Qué te queda el resto de tu vida de Biblia? Negar aquello, arrepentirte, apartarte de aquello, agarrar la palabra y mientras más Biblia mejor. Lo único que va a sopesar en esa balanza
y eliminar lo que tienes en tu mente. Toda esa doctrina anticristiana, toda esa doctrina antidios, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No lo vas a lograr por tu propia fuerza. No vas a lograrlo. Sigues batallándole. Sigues batallándole. Te voy a decir algo maravilloso. Te voy a decir algo maravilloso. Hay un término en griego que se llama hemoneia, muy semejante, hemoneia o amoneia. Muchas veces, y fíjate lo maravilloso de la palabra de Dios, algunos lo llaman rema y cosas así. Y yo te quiero llevar algo. Pasó bíblicamente cuando Jesús está en Mateo, empezando Mateo 24, pues momentos antes está en el templo diciendo que no quedaría piedra sobre piedra. Ellos no entendieron ni qué onda con lo que estaba diciendo Jesús. Derriba este templo, en 3 días lo levantaré. Jesús está hablando de la resurrección, obviamente. La destrucción del templo fue en el año 70 a manos del general Tito, hijo del emperador Domiciano. Y cuando Jesús le está hablando, escucha, y quiero llevarte a esto, porque yo sé que muchos se desaniman. Yo sé que muchos se desaniman con esto y quiero darte esperanza en lo que este siervo inútil te va a decir. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. De hecho, ayer les comenté que me había pasado. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Hay muchas cosas de la Escritura que no vas a entender rápidamente. ¿Ok? Repito, hay personas que no van a entender de manera automática la palabra de Dios y se frustran. Leen la Biblia, leen la Biblia, pero cuando usted entiende el término amoneio en griego y usted lo ve en un contexto bíblico, lo quiero decir porque si bien no está completamente en el tema, yo creo que sí puede ser muy revelador. Escúchame, amado, mi amada. Yo te exhorto a que no te frustres. Yo te exhorto a que no te frustres. Te voy a explicar por qué y yo sé que lo que te voy a decir te va a dar mucha esperanza. Mucha esperanza. Y te lo está diciendo este siervo inútil que ha pasado ese proceso. Usted puede ver hoy cierto denuedo, cierto discernimiento. Usted lo puede ver ahorita. Pero yo he pasado un proceso también, y se lo estoy diciendo desde mi perspectiva teológica. He pasado un proceso también en el que muchas veces yo no entendí. Yo no entendí muchas cosas. Y eso le pasó a los discípulos de Jesús. Muchas veces le preguntaba, decía, Señor, pero explícanos la parábola. Escúchame, por favor, solo atiéndeme. No escribas nada, solo enfoca en lo que te estoy diciendo. Quiero que entiendas esto que te voy a decir. Le pasó a los discípulos de Jesús. Tenían que preguntar, explícanos la parábola. Y Jesús se lo explicaba. Cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y él estaba hablando en realidad de la resurrección, de su templo, del templo de su cuerpo. Cuando pasó la resurrección y aquella tumba estuvo vacía, ellos llegaron a entender que Jesús en realidad, ojo con esto, en realidad se trataba de este término en griego hamoneia. ¿Qué cosa es esto? Aquí te va. Muchas veces, y lo digo porque yo lo he experimentado, he tenido, por ejemplo, estudios o lecturas intensas sobre un tema y no lo he entendido en el momento. Pero este término es traer al recuerdo o a la memoria. Ese es el término hamoneia en griego. Traer a la memoria. ¿Qué significa? Estoy erizado con lo que te estoy diciendo. Mi cuerpo está totalmente erizado. Gloria sea a Dios. Porque sé que va a ser muy revelador a muchos de los que están aquí. A los días, yo he estado durmiendo y me he levantado de madrugada. Y yo dije, era eso. Entendí. Gracias, Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no frenes. No porque no estés entendiendo algo en el momento, busca, estudia, busca argumentos, información. No porque no lo estés entendiendo en el momento, no significa que no esté quedando guardado en tu mente.
y que no vaya a ser traído a memoria y que Dios no lo vaya a responder. Escucha lo que te estoy diciendo. No te frustres. Al contrario, cuando te pasa, haz un freno, ora al Señor, di: Señor, ayúdame a entender tu palabra, dame iluminación para entender tu palabra. Muchas cosas, y te lo está diciendo este siervo inútil que hoy enseña la palabra de Dios para su gloria. Pero te lo estoy diciendo que muchas cosas que yo te he enseñado aquí, señores, no las he entendido de primera. Pero el Señor de pronto así de pronto, ¡fua! Y me he quedado que le he dicho a mi esposa: lo entiendo. Y mi esposa me dice: ¿qué entiendes? Le digo: lo entiendo. Entiendo. Amonella lo trajo a memoria y reveló. Lo trajo a memoria. ¿Sabes por qué? Porque estaba guardado en tu subconsciente. Porque la palabra jamás regresa vacía. Porque la palabra es viva y eficaz y penetra el pensamiento y el corazón de la gente y se queda guardada ahí. ¿Sabe quién no lo va a entender, amada iglesia? El que no vive a la luz de la palabra. ¿Sabe quién no lo va a entender, iglesia? El que no pasa tiempo en la escritura. Pero sí te lo estoy diciendo. Y aquellos que hemos estudiado la escritura sabemos perfectamente bien lo que estamos diciendo aquí. Muchas cosas no las vas a entender desde el puro intelectualismo. Lo vas a agarrar y después lo vas a confirmar con la escritura para ver si es certeza de eso. Y es donde tú dices: híjole, Señor, revelaste, iluminaste. Sí es cierto. Sí es cierto. Y ahí es donde yo te quiero llevar. Que no decaiga tu fervor, que no decaiga ese amor hacia Él, porque hay ciertas cosas que en el proceso aún no has logrado entender. Espera en el Señor, Él va a hacer. Sigue estudiando, síguelo buscando. Él es galardonador de los que le buscan y Él va a revelar su voluntad y su propósito en tu vida. Solamente te digo, no pierdas de vista a Cristo. Sigue mirando a Cristo. Sigue con tu mirada puesta en Cristo y vas a ver la respuesta. Y vas a ver la respuesta. Sigue buscando el reino de Dios, su justicia, y vas a ver que todas las demás cosas llegarán por añadidura. Mateo 6:33. Cristo es la clave. Cristo es la clave. No solamente de tu vida, de toda la creación. Cristo es la clave. Todas las respuestas que estás buscando, escucha, iglesia, están en Cristo. ¿Te sientes ansioso? Echa toda tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros. Toda respuesta está en Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La clave está en Cristo. La salvación está en Cristo. La suficiencia está en Cristo. Cristo es la clave de la vida cristiana. Todo es de Él, por Él y para Él. No se puede vivir la vida cristiana sin mantener la mirada puesta en Cristo. Escucha lo que te estoy diciendo. Te vas a equivocar horrible, pero vas a tener a Cristo ahí diciéndote: arrepiéntete, toma tu cruz y sígueme. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahí tiene que estar puesta tu mirada. En Cristo. Deleítate en Cristo. La vida cristiana se vive en el deleite de Cristo. En el amor de Cristo. Ahí se vive la vida cristiana. Quitas tu mirada de Cristo, mundo es lo que te va a quedar. Cierras tu Biblia, mundo es lo que te vas a quedar. Abres tu Biblia, ve a Cristo en la Escritura. En toda la Escritura que da testimonio de Él. Así se vive la vida cristiana. Así se vive. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que tu fe va a estar sólida, pase lo que pase. Cada vez que yo escucho a personas quejándose de esto, de lo otro, lo primero que me viene a la cabeza es: no tienes a Cristo. Estás diciendo que eres cristiano, no tienes a Cristo. Quitaste tu mirada. Pregúntate dónde está Cristo en todo eso. Pregúntate de verdad dónde está Cristo en todo eso. Pregúntate.
Porque cuando tienes puesta la mirada en Cristo, amado, la por, los vicios tienen que menguar. Tienen que menguar. ¿Oyó? Porque dejaste de ser antropocéntrico y te volviste cristocéntrico. Te volviste cristocéntrico. Ya no se trata de lo que quiero, se trata de lo que Él quiere. No se trata de mis decisiones, sino de que mis decisiones se toman bajo su perfecta voluntad. Porque en mi mente está constantemente, ¿qué haría Jesús? ¿Sabes qué haría Jesús? Estar sujeto al Padre constantemente, siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Mira a ver si estás viviendo tu vida cristiana así. Escucha lo que está diciendo este siervo inútil, ¿eh? Mira a ver si estás viviendo tu vida cristiana así. Es lo básico en la vida cristiana. La mirada en el autor y consumador de la fe. La mirada en el autor y consumador de la fe. No se puede vivir la vida cristiana, señores, sin palabras de Dios. No se puede vivir. Una persona que busca la palabra de Dios, que tú la ves buscando, el Espíritu Santo lo está guiando a la verdad. El Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Esa es una certeza. Y una persona que está rechazando la palabra de Dios, mezclando la ley con la plenitud de la Escritura, diciendo, no, el Espíritu, la letra mata, el Espíritu vivifica, esa persona no es cristiana. Me atrevo a decir que no es cristiana. Porque el Espíritu Santo lo guía a la verdad. Y la palabra de Dios, señores, la reveló el propio Santo Espíritu de Dios. Un cristiano está, busca y busca, y busca y busca la verdad, y busca la verdad, y busca la Escritura. Yo la necesito. Como el ciervo brama por las aguas, así yo necesito la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días. Y no por puro intelectualismo, no por pura querer saber de las cosas, misterios y cosas que la gente busca. No. No, esto no es puro informativo. Yo busco en la palabra confrontación al hombre pecador. Yo busco en la Escritura que este pecador redimido se confirme cada vez más en el carácter de Cristo. Porque a ese es al que tiene que ver el Padre en mí. Y se lo voy a seguir diciendo. No llegan a la presencia de Dios cadáveres espirituales. Toda persona que llega a la presencia de Dios tiene que estar espiritualmente vivo en Cristo. Y Cristo tiene que ser visto. Porque el cristianismo, dígalo conmigo, es Cristo en mí. ¿Cuánto de Cristo hay en mí? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y bueno para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, dice. Pero para instruir en justicia, ojo, ¿quién es la justicia del creyente? No es mi justicia, me instruye en su justicia. En su justicia. A modo de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, preparado para toda buena obra. En su justicia. La Escritura me guía a Cristo. Y la justicia de Cristo me es imputada y yo no tengo condenación en Él. Porque estoy guardado en Él. Tengo esperanza eterna y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. No a cualquiera. No aquellos que vienen porque quieren, sino aquellos que son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 10, versículos 18 al 21. Israel. Porque ya hay que preparar. Yo creo que no me va a dar tiempo hoy, ya son las 11:30, Dios mío. Mientras más hablo de la palabra, más tengo para hablar. Gloria sea a Dios. Gloria, esto es interminable. Le digo que son gotitas de un océano. Vete al mar, a la playa y mira y saca una gota. Es lo que estamos haciendo aquí. Una gotita de un océano eterno y divino. Esto es maravilloso. Esto no tiene para cuándo acabar. Esto no tiene. Gloria sea a Dios por su palabra.
Y cuando digo voy a entrar, ya no me da tiempo a entrar. Porque este no te va cuando acabar. Gloria sea a Dios. Porfa, ayúdame un poquito más con el tap de pantalla. Vamos, por cuestiones técnicas. Ayúdame un poquito más con el tap de pantalla. Lo necesitamos. Un poquito de tap. Me llegan las notificaciones que me van a bajar el live. Por el amor de Dios, ayúdenme, por favor. Por favor, se lo ruego. Un poquito de tap. Vamos a subir un poquito. Normalmente llegamos a 1 millón de likes y la audiencia está, bueno, 1,300. Por lo general un poquito más, pero estamos bastante bien. Gloria a Dios. O sea, muchas personas escuchando el mensaje, lo cual es una enorme bendición. Y espero que no solamente sean oidores, sino también hacedores de su santa y perfecta voluntad. Entonces, vámonos a Romanos, capítulo 10, versículo 18 al 21. ¿Qué pasó con Israel? Israel escuchó, pero rechazó. Repito, Israel escuchó, pero rechazó. Y ahí está el problemón. Israel tuvo revelación, Israel tuvo predicación, Israel tuvo oportunidades, pero rechazó al Mesías. Israel tuvo ley, Israel tuvo promesa, Israel tuvo ceremonia, tuvo todo, pero rechazó al Mesías. Si hay alguien que no se puede de ninguna manera decir, es que yo no sabía, Israel. Romanos 10, 21, dice la palabra, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ah, caray. Ah, caray. Repito, Romanos 10, 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí te va. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Israel, ustedes son culpables de incredulidad. Israel, ustedes son culpables de incredulidad. ¿Es un ser humano culpable de incredulidad? Oui, yes, ya. Sí. ¿En qué otro idioma? A ver. Sí. Da, en ruso. Sí, mi amado. ¿Es responsable? Sí. ¿Es culpable de incredulidad? Sí. Te voy a decir una cosa. Hay voluntad en el ser humano. Y hay voluntad preceptiva. Están los preceptos de Dios. Pero hay voluntad permisiva de Dios. Y está la capacidad moral también de actuar en base al bien y al mal. ¿Oyó? ¿Qué pasaba con este pueblo? Corazón endurecido, dura cerviz. Eso es lo que estaba pasando aquí. Había incredulidad en el pueblo. Un pueblo que se le dio todas para creer. No le faltaba nada. Trató con ellos como no trató con ningún otro en la historia. Y aún así rechazó al Mesías. Y aún así rechazó al Mesías. No me va a dar tiempo de tratar Romanos 11 y me da tristeza. Me da tristeza. Pero bueno, quiero terminar Romanos 9, 30 al 10, 21. Vamos a cerrar esta parte, ¿ok? ¿Dónde está Cristo en toda esta porción? ¿Dónde está Cristo en toda esta porción? ¿Ok? Que eso nos tiene que interesar por sobre todo esto, ¿eh? ¿Dónde veo a Jesucristo reflejado en toda esta porción? Entre Romanos 9, 30 y Romanos 10, 21. Por favor, miren para acá. Mira, el lente ahí. Abre el lente. Andamos con el lente y que sea lo más bíblico posible. Ya se lo dije, mi esposa me regaló la lupa. Aquí está, está muy buena. De hecho, se ve bien padre aquí. Miren. Vamos a seguir viendo la escritura. Vamos. Cristo, en Romanos 9, 30 al 10, 21. ¿Quién está ahí? Aquí te va. Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular, la principal piedra del ángulo. Todo se tiene que edificar a partir de ahí, pero fue desechada. Esa piedra fue desechada. Número 1, Cristo, la principal piedra del ángulo, la piedra angular. Número 2, Cristo es el fin y el cumplimiento pleno de la ley. Cristo es el fin, la meta, llámelo así, y el cumplimiento pleno de la ley. Número 3, Él es el Señor resucitado. Él es el Señor resucitado. Número 4, Cristo es el Salvador de todos los que creen en Él. Cristo es el Salvador de todos los que creen en Él. Y número 5, el centro
del mensaje. Cristo es el centro de la predicación. Mueve a Cristo del centro de la predicación y lo que te queda es un antropocentrismo condenatorio que no te va a llevar a la presencia de Dios. Y qué triste, porque eso es lo que está pasando. Qué triste es ver lugares grandes, muy bonitos, muy decorados, mucha tecnología, transmitiendo con muchas cámaras, escenarios, luces, y Cristo no es el centro de la predicación. Cristo no es el centro del mensaje. Qué triste. No se va a llevar nada. ¿Sabe lo que va a pasar? Que en ese lugar no va a quedar piedra sobre piedra, porque Dios va a acabar con todo lo que estás viendo. Qué duro. Qué duro. Y ahí tienes el evangelio de la prosperidad y todo ese tipo de doctrinas que están horribles. Y todo ese tipo de doctrinas que están horribles. Lo voy a repetir rápidamente. Cristo, en Romanos 9:30 al 10:21. ¿Dónde está Jesús? Y espero que estás tomando nota. Cristo, la piedra angular. El fin y cumplimiento de la ley. El Señor resucitado. El Salvador de todos los que creen. Y finalmente, el centro de la predicación. Lo estamos viendo, mis amados, en cada porción de la epístola a los romanos. Lo estamos viendo en cada porción de la epístola a los romanos. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo yo sé qué lugar me debo congregar? Aprende Biblia, anda, para que empieces a filtrar los lugares. Sí te debes congregar. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oyó, es una excusa de un corazón malvado. Empieza a conocer al Dios de la Escritura para que empieces a filtrar los lugares también y te filtres tú por la Escritura. Cuando aprendas a hacer eso, vas a conocer lo que es la sana y bíblica doctrina y vas a saber dónde también el Espíritu te va a guiar a dónde congregarte. Lo que pasa es que estás lanzando piedras al aire. ¿Sabes lo que pasa? Te caen en la cabeza. Quien lanza piedra al aire le cae en la cabeza. Así de sencillo. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre sino por mí. ¿Cuáles son las doctrinas principales? ¿Cuáles son las doctrinas principales? Repito, en Romanos 9:30 al 10:21. Número 1, la justificación por la fe. Número 1, la justificación por la fe. Número 2, la responsabilidad humana. La responsabilidad humana. De lo contrario, no hablara de que el ser humano caído está perseverando en la incredulidad. Hay responsabilidad humana. ¿En qué? En responder al llamado y también caminar en él en obediencia. Porque se demuestra que está el Espíritu Santo obrando ahí. Número 3, universalidad del Evangelio. Número 4, necesidad de la predicación del Evangelio. Dios ha querido, señores, hacer el llamamiento eficaz por medio de la predicación del Evangelio. Número 5, la suficiencia de Cristo. Y número 6, la autoridad suprema de las Escrituras. La autoridad suprema de las Escrituras. Lo voy a repetir. Número 1, justificación por fe. Número 2, responsabilidad humana. Número 3, universalidad del Evangelio. Número 4, necesidad de predicación. 5, suficiencia de Cristo. Y número 6, la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Yo como creyente, de manera práctica, ¿cómo me quedo con esta porción de la Escritura? Aquí te va. Lo primero que tengo que entender, la sinceridad religiosa no va a salvar a nadie. Solo Cristo salva. Por muy sincero, por muy piadoso que usted parezca, Nel. Repito, la sinceridad religiosa no salva a nadie. Señores. Número 2, la justicia propia es enemiga del Evangelio. La justicia propia es enemiga del Evangelio. Señores, nadie se puede autojustificar. Nadie se puede autojustificar. La justicia propia no tiene lugar delante de Dios. Justicia propia, condenación delante de Dios. Justicia de Cristo imputada, esperanza eterna en Él. Número 3. La fe salvadora, señores, es revelada en el Espíritu y viene por la palabra de Dios. La fe salvadora viene y revelada en el Espíritu por medio de la palabra de Dios. No saque la palabra de Dios. Pregúntate qué te queda cuando sacas la palabra de Dios de tu vida. Pregúntate. Y te voy a decir algo. La gran estrategia del enemigo
en la iglesia es exactamente mantener la mente del creyente enajenada de la palabra de Dios. Porque todo se revela por medio de la palabra de Dios. ¿Dónde están las herejías? ¿De dónde vienen las herejías? ¿De dónde vienen las malas prácticas eclesiales? ¿De dónde viene el mal liderazgo? De dos cosas, o del desconocimiento o de la manipulación de la palabra de Dios. Pero un cristiano bíblico, realmente, señores, que conoce la palabra y que la pone por obra, difícilmente sea engañado. Difícilmente sea engañado. Ahora, si para mí la congregación es un club de domingo para ver qué sacaron en la cafetería, para ver qué me dice bonito el pastor o el maestro que vaya a predicar y me diga qué bonito va mi vida, o a ver qué promesa me da en mi vida personal, a ver qué casa me voy a ganar y qué día va a llegar, y voy a esperar al profeta que me haga un buen augurio. Pues no. Pues no. Pues no. La ley no te va a salvar, la ley te condena. Cristo salva. Síguete aferrando a la ley, vas a seguir condenado. O estás en Cristo o estás bajo la maldición de la ley. Tu problema. Tu problema. Está en mí decir la verdad, no hacértela creer. Hay una serie completa que se está llevando a cabo. Vete a YouTube, hay muchísimos videos. Este es el número 15. Yo se lo había dicho que nos íbamos a tardar. Este es el video número 15 y doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos y hermanas que han estado hasta aquí y que están terminando todo esto. Y que están terminando todo este estudio. ¿Oye? Estos videos son subidos a YouTube después para que usted lo pueda volver a ver, y estudiar todo esto. Decir que estamos bajo la maldición de la ley no es que la ley te haga maldito. Es que conocemos el pecado por la ley y conocemos la maldición por ahí. Por eso estar bajo la ley es ver el pecado y entonces por esa ley ver lo sucio que estamos, pero es el ayo que nos conduce hacia Cristo. La ley es un espejo. La ley es buena, es santa y es justa, pero nos muestra nuestra condición. Entre tanto no estaba esa ley. La gente estaba viviendo en oscuridad. Pero el día que te paraste delante de la ley, vas a ver la condenación a la cual estás sujeto por esa revelación en la ley. ¿Qué? Que está sucio. Pero ¿qué pasa? Que un espejo a ti no te va a limpiar. Necesitas aquel que es suficiente y que sí te limpia, aquel que te justifica por medio de la fe, y es Jesucristo. Ante nuestra humana incapacidad de cumplir la ley, está Cristo, librándonos de la condenación del pecado que nos había sido mostrada por la ley. Cristo cumple la ley, nosotros estamos en Cristo, ya no estamos bajo la condenación de la ley, estamos justificados por la fe en Cristo, cambió nuestra relación con la ley y se afianza ahora en Cristo. De modo que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 Corintios 5:17 y Romanos 8:1. Si tú quieres seguir navegando entre dos aguas, te voy a decir una cosa, estás caminando con la línea de la santidad entre las piernas. Escucha lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si tú piensas que estás con ley y gracia, tienes la línea entre las piernas. Y te voy a decir algo, te van a empujar para el otro lado. No puedes quedar bien con los dos. No vas a poder. O se confirma el cristianismo en Cristo o sencillamente vas a seguir bajo la condenación de la ley, mostrándote tu pecado, pero sin esperanza. Llegar al juicio y mostrarte que eres un condenado, pero no te va a dar esperanza ninguna. Cristo es el abogado. Cristo es el que da esperanza. Cristo es el que justifica y Cristo es el que salva. No hay otra. Repito, la aplicación a mi vida como cristiano. Número 1, la sinceridad religiosa no va a salvar a nadie. Solamente Cristo salva. Número 2, la justicia propia es enemiga del evangelio. No hay nada que puedas hacer. Toda justicia propia va a desplazar a Cristo. Toda justicia propia va a desplazar la justicia de Cristo. O mi justicia o la de Cristo. La mía no salva, la de Él es plena y suficiente. Yo quiero la suya.
Mi Señor me justifica, mi Señor quien me justifica por fe, me salva. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Número 3, la fe salvadora viene por medio de la palabra de Dios. Se revela, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis oídos se van a abrir espiritualmente y va a penetrar un mensaje en el espíritu que cuando eso pase, yo voy a decir, espérate, yo creo para salvación. Hay mucha gente diciendo que cree en muchas cosas, pero otra cosa es creer para salvación. Porque mucha gente en muchas sectas te dice, yo tengo mucha fe. Pregúntate en qué están creyendo. Pregúntate en qué están creyendo. Y la fe salvadora, la fe bíblica es revelado por la palabra de Dios. Revelada por la palabra de Dios. Número 4, la iglesia debe predicar fielmente el evangelio. La omnisciencia de Dios, la elección, la predestinación y la adopción, el conocimiento pleno de Dios, señores. Y mira que te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo. El Apocalipsis para ti, para mí es un futuro, pero Dios ya lo dio por hecho desde la eternidad. No por gusto está ahí. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, ahí ya están los redimidos y Dios los conoce. ¿Oyó? Pero no nos exonera a nosotros de obedecer al mandato de Dios, porque Él le ha placido actuar por medio del mensaje del evangelio y, ojo con esto, hacer el llamado eficaz por ahí. Así Él le ha placido. Usted y yo somos hijos de Dios, vamos a responder a eso en obediencia. Y cuando eso pase, la identidad se va a confirmar y va a demostrar que usted y yo desde ahora somos de los que vamos a estar en esa ciudad celestial en Apocalipsis 21. Que Dios ya conoce de antemano. Para usted y para mí, se lo voy a volver a decir, la Biblia es un espacio-tiempo, pero Dios obra desde la eternidad. Ahí no hay espacio ni tiempo. Esa es otra onda. Hay misterios de Dios que no son revelados, pero está desde la eternidad. Se concibió el plan. Nos gusta llamarlo la eternidad pasada. Nos encanta llamarlo desde la eternidad. Dios planificó en el Padre, ejecutó en el espacio-tiempo aquí en el Hijo y finalmente ahora nos lleva a su presencia en el Espíritu Santo, confirmándolo. Espacio-tiempo. Pero hay un detalle. Dios no está afectado por el tiempo, el espacio ni la materia. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué conoces el Apocalipsis? Porque es una revelación profética, ¿sí o no? Pero te digo una cosa, así mismo le pasó a Daniel. Daniel hablando a Nabucodonosor de la estatua y en aquel momento la gente diciendo, ¿será o no será? Pero cuando usted empieza a analizar en la historia y usted dice, espérate, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y ahora sistema mundial, tú dices, híjole, es que todo pasó, hay una historia ya que está dando fe y legalidad de que todo pasó y que la profecía era verdad y que el Dios que reveló es verdadero. La pregunta que te voy a hacer, ¿de verdad tú piensas que Dios no conoce quiénes están en la ciudad celestial en Apocalipsis 21? Hello. Hello. Y finalmente, todo aquel que crea en Jesucristo va a ser salvo. Todo aquel que crea en Jesucristo va a estar en la Nueva Jerusalén, ¿oyó? Va a ser salvo. El que ha prometido, dígalo conmigo, es fiel. El que ha prometido es fiel. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios por su palabra? ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? ¿Cuántos se gozan con este tipo de enseñanza, señores? Porque a mí, la verdad, tengo momentos en que me erizo, me sube la temperatura, me baja la temperatura, tiemblo, yo no sé cuántas cosas pasan aquí. Cuando el Espíritu empieza a hablar es que no hay quien me pare. Gloria a Dios por su palabra. Cuando el Espíritu empieza a hablar, pónganle freno. No le pongan bozal al buey que trilla. No se le ponga, no se le puede poner bozal al buey que trilla.